porque tú nos abres los cielos, Señor. Yo creo que toda esta semana declaro que es una semana de apertura celestial sobre cada uno de nosotros, cada uno de las familias que estamos aquí. Que se abran los cielos para Perú, Señor. Que se abran los cielos, Señor, y la bendición y la provisión allá en Venezuela como lo está viendo. Que se abran los cielos, Padre Celestial, en medio de esta oposición, en medio de esta mortandad, Señor, sobre la nación de Estados Unidos. España, Italia, Guayaquil y todas las naciones, Señor, donde estamos rodeados. Que se abran los cielos, Señor, sobre tu casa, sobre tu familia, de cada uno de ustedes que están en diferentes partes del mundo. Oro por ellos. Que se abran los cielos y venga la protección para ti y para tu casa. Que ninguna arma forjada contra ti prospere en el nombre de Jesús. Porque Jehová tu Dios, es tu Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por este tiempo. Amén. Muy bien. Tremenda adoración, tremenda presencia. Yo sé que en sus casas también ustedes están empoderados porque la presencia de Dios no solamente se siente aquí. Siento que se siente en tu casa como más que aquí, yo creo que realmente Dios realmente nos ama tanto, ¿no? El día domingo vamos a tener un servicio especial de resurrección y vamos a hablar de la apertura de los cielos, ¿no? Los cielos se están abriendo, ¿no? O ya están abiertos para nosotros, amén. Los cielos se están abriendo y la apertura esta celestial que vamos a tener y que estamos teniendo no tiene precedentes, ¿no? Me mandaron unos videos también de Venezuela, hasta ángeles se miraban en las nubes. No sé si eran tan hermosos esas nubes que parecían ángeles y arcángeles, que no sé si alguien los hizo a mano o ¿me entiendes? Es Dios, ¿no? Pero verdaderamente la apertura celestial está por toda la tierra. Se está mirando, ¿me entiendes? Por todos los lugares. Y realmente la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 11, versículo 12, desde los días del Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre violencia. Que sí que en el reino de los cielos hay una violencia, hay una guerra espiritual, ¿no? Nuestro enemigo no es el coronavirus. Y nosotros sí estamos pendientes del coronavirus, estamos bajo llave aquí, guardados en casa por el coronavirus, pero nuestro enemigo no es el coronavirus. El coronavirus nomás te mata tu cuerpo. Pero hay alguien más que puede matar tu alma y ese es el pecado. Cristo no quiere solamente librarte de tu casa, que te libre, que no llegue el coronavirus a ti, a tu casa, a tu padre, a tu madre, que a tu país, sino el enemigo, ¿me entiendes? Es el pecado, ¿no? Es la falta de arrepentimiento de nuestros corazones y de nuestras vidas, ¿no? Y tú no debes de hacerte problemas en tu vida. Y si Dios estás escuchando este mensaje y si Dios te está hablando, todo lo que tienes que hacer es decirle, Señor, perdóname. Yo soy humano y realmente he fallado, he pecado contra ti. Perdóname, Señor, de todos mis pecados. Porque si tú te curas del pecado, ¿me entiendes? El coronavirus no te va a matar. Y aunque te mate físicamente, tú vas a estar en la presencia de Dios viviendo por toda la eternidad, ¿no? Pero si tú te cubres con la sangre de Cristo, como en los tiempos de Egipto, como en los tiempos de Moisés, donde todo aquel que traía manchada había ofrecido el cordero y había manchado su dintel de su puerta con la sangre, el ángel de la mortandad cuando pasaba por ahí
pasaba de largo, no mataba ningún primogénito. Si tú tienes la sangre de Cristo y por el cual tus pecados han sido perdonados, realmente el coronavirus no es tu enemigo, no es nuestro enemigo el coronavirus. Nuestro enemigo, ¿me entiendes? Es el pecado, es el diablo que quiere destruir nuestras vidas. Por eso, ¿me entiendes? Hoy día, ¿me entiendes? Quiero que abras tu corazón y puedas recibir esta palabra, ¿me entiendes? De parte de Dios, ¿no? Dice, ¿no? Dice la palabra de Dios, en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes, ¿no? Nuestro enemigo no es el coronavirus, nuestro enemigo no es Satanás, nuestro enemigo es el diablo, nuestro enemigo no es el pecado que quiere destruir nuestra alma, Satanás que quiere que nosotros no nos rindamos a Dios, quiere que sigamos pecando, quiere que sigamos influenciando en nuestras vidas para llevarnos hacia el mal, ¿no? Así como hay un Satanás, hay un diablo, también hay ángeles y arcángeles que Dios cada día más están operando. Como les decía, he oído gente que con videos que han puesto en el aire y se ha escuchado las trompetas y esos, como decía, siempre se ha oído de muchas veces, ¿no? Y muchos de nosotros hemos tenido experiencias, ¿no? De ángeles alrededor de nosotros. Aquí en la casa, en estos días nomás decía, no sé quién fue el que dijo, ¿sabes qué sentido me entiendes? Que había ángeles cantando alrededor de ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la manifestación, Dios se manifiesta, ¿no? Y Dios trae y quiere que nosotros estemos entendidos, ¿no? Que hay una fuerza espiritual, que hay un poder del reino de Dios que está basado en el ángel, está basado en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo y en ángeles y arcángeles. Pero también hay otra fuerza, ¿no? Que es de Satanás. Satanás, ¿me entiendes? Que es el diablo. Que hay principados y potestades de maldad en regiones celestes que gobiernan los aires, ¿no? Que gobiernan el mundo con diferentes tipos de unción satánica sobre pueblos y sobre ciudades, ¿no? Y vemos, ¿me entiendes? Cuando nosotros vemos violencia, cuando vemos sangre, son espíritus de suicidio, espíritus tormentosos que vienen a atormentarnos, que vienen a querer tomar control. Pero hoy en día las calles de Lima y las calles de toda de Latinoamérica, Centroamérica del Norte están vacías. No hay pecado en las calles, en las casas, ¿me entiendes? Estamos confinados la familia, no hay esa maldad que había antes, esa mentira, ese engaño, esos celos, esa envidia, los poderes de maldad, las huestes celestiales, los que estaban rigiendo potestades, ¿me entiendes? De corrupción, de drogas, de homicidio y de todo tipo de lascivias y concupiscencias han sido derrotados, ya no tienen de dónde agarrarse. Los seres humanos han bajado totalmente su condición pecaminosa, su condición inicua o de maldad a niveles bajísimos, ya no hay. Entonces el diablo está preocupado que no tiene de dónde seguir envenenando nuestras vidas, nuestros hijos, y realmente la tierra está descansando. Por eso ahora nosotros tenemos que tomar autoridad en el nombre de Jesús. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios y quiero que en esta mañana tú te empoderes por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Que te empoderes, que te empoderes por el poder del Espíritu Santo y te voy a mandar al iPad, Claudio, para que lo pasen aquí adelante. Eso. ¿Lo tienes? No, ahí nomás ahí está bien.
¿No? ¿Está ahí ya? Muy bien. Ahí está. Dice, quiero hablarles un poquito vamos a hablar estos 3 días, 4 días. Luego, el día viernes voy a hablar de la vida del nacimiento de Jesús, ¿no? De cómo Cristo Jesús, cuando iba a venir al mundo o nació, vino la oposición y vino la mortandad también, donde Herodes quiso matar a Jesús y mató a muchos niños. La mortandad siempre ha sido parte de la historia, ¿no? Siempre ha sido parte de la historia. Te quiero hablar del nacimiento de Jesús, el nacimiento de algo nuevo, y algo nuevo viene a este mundo, algo nuevo, un avivamiento va a venir a este mundo, se va a levantar, ¿me entiendes? Una increíble cantidad, ¿me entiendes?, de manifestaciones espirituales, pero el diablo, ¿me entiendes?, quiere actuar en mortandad, ¿me entiendes?, porque sabe bien que el tiempo se le queda corto. Entonces, a partir del día viernes voy a hablar del nacimiento. El día sábado quiero hablar, ¿me entiendes?, de la vida y la pasión de Jesús, ¿no? Sus milagros y todas las cosas que había y la oposición que también había quienes se oponían, ¿no? Y luego el día domingo quiero hablar de la resurrección. Pero de este lunes hasta el jueves quiero hablar de este vocabulario, ¿no? Ese es el vocabulario de guerra espiritual, ¿no? De guerra espiritual, que te ayuda a empoderarte, que te ayuda a mejorar un vocabulario para contrarrestar las operaciones de Satanás, cómo opera en nuestras vidas. Y nosotros, la idea es fortalecernos, amén. No orarle al diablo, sino fortalecernos. Esto no es una oración, sino fortalecernos en nuestra identidad, quién somos, ¿no? Por eso hoy día, ¿no? Dice aquí, ¿no? Hoy, ¿no? Como dice ahí, hoy me revisto de toda la armadura de Dios, ¿no? Hoy me revisto de toda la armadura de Dios y me fortalezco en el Señor. Y en el poder de su fuerza, en el nombre de Cristo Jesús, para enfrentar y contrarrestar todos los ataques de mis enemigos hasta verlos completamente derrotados, ¿no? Entonces dice, hoy me revisto de toda la armadura de Dios. Vamos a hablar un poquito de la armadura porque es demasiado largo, pero lo que aquí, ¿me entiendes?, es yo quiero, no, que entendamos que no solamente tenemos que llenarnos de su presencia, tenemos que llenarnos de su amor, de la bendición de Dios, sino necesitamos ser soldados de Cristo, estar revestidos, porque tenemos un enemigo. Nuestro enemigo no es el coronavirus, nuestro enemigo es Satanás, ¿no?, que está maquinando cómo quiere destruir a la humanidad. Entonces, el coronavirus es parte del pecado, es parte de la humanidad, es parte de la hechura del hombre, de autodestruyéndose, pero son cosas que el hombre ha hecho, pero el diablo lo usa, ¿me entiendes?, para traer mortandad, para traer temor, para sembrar el miedo, el terror a las ciudades y que te hundas y que ya mejor, ¿me entiendes?, te dediques a tomar cerveza, que te dediques a drogarte, que te dediques aún a suicidarte, ¿no? Te vas a quedar sin trabajo, te vas a quedar sin casa, te vas a quedar sin comer, y entra la zozobra, entra el diablo ataca, ¿me entiendes?, directamente a tu mente, ataca directamente a tu corazón y te quiere tener en puntillas, ¿no?, para poder desactivarte, ¿no? Pero nosotros en este tiempo más bien necesitamos empoderarnos, necesitamos revestirnos de toda la armadura de Dios. Entonces yo en esta mañana temprano me revestí de la armadura de Dios. Hoy, Señor, yo me revisto de toda la armadura de Dios, ¿no? Y me fortalezco en el Señor. Me fortalezco en el Señor, ¿no?, en la oración, en los cánticos, en la alabanza y en el poder de su fuerza, en el nombre de Cristo Jesús, ¿no? Entonces tú, ¿no?, repite conmigo esta oración, ¿no? Esta palabra, ¿no? Esta declaración. Quiero que tú repitas conmigo esta declaración. ¿Están listos? Diga, hoy me revisto de toda la armadura de Dios. Hoy me revisto de toda la armadura de Dios. Y me fortalezco en el Señor. Y en el poder de su fuerza. En el nombre de Cristo Jesús.
Vamos a hacerlo más corrido. Hoy me revisto de toda la armadura de Dios y me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza, en el nombre de Cristo Jesús. A ver, repitan ustedes. Hoy me revisto de toda la armadura de Dios y me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza, en el nombre de Cristo Jesús. Y luego después dice, para enfrentar, para contrarrestar todos los ataques de mis enemigos hasta verlos completamente derrotados. Repitan conmigo, para enfrentar, para contrarrestar todos los ataques de mis enemigos hasta verlos completamente derrotados. En el nombre de Jesús. Entonces, ahora vamos a leer todo. Hoy me revisto de toda la armadura de Dios. Hoy me revisto de toda la armadura de Dios Y me fortalezco en el Señor y me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. y en el poder de su fuerza. En el nombre de Jesús. Para enfrentar, para contrarrestar todos los ataques de mis enemigos Todos los ataques de hasta verlos completamente derrotados. verlos completamente derrotados. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo pensé que no tenía audiencia acá. Vamos a darle un aplauso a Cristo. Entonces, esta declaración es como ponerse de pie, ¿no? Esta declaración es como dejar tus temores, tus miedos, tus angustias, tus zozobras, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer? Es como pararte y hacer que Dios sea tu estandarte, ¿me entiendes? Y pararte y ser más grande que todas las cosas que están pasando, porque tu vida debe de estar en Cristo Jesús. Amén. Así es que yo les dejo esta declaración, ¿no? Para que puedas declararlo y pueda ser parte de tu vida, ¿no? Que tú eres un hijo y una hija de Dios, que estás lleno del poder y de la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y en Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir firmes las acechanzas del diablo. Hoy yo quiero que tú te vistas de la armadura de Dios. ¿Cómo te vistes de la armadura de Dios? No, porque estamos lavándonos las manos, estamos bañándonos, estamos limpiando la casa, estamos usando los protocolos de seguridad al entrar de la casa, bañándose, la ropa, cuidado y todas las cosas. Pero ¿qué acerca, no? De también ponernos las vestiduras, la armadura de Dios. Cuando salgas al mercado, no salgas a comprar, dile, me pongo, Señor, la armadura de Dios en el nombre de Cristo Jesús. No nomás ponte pues, Y bueno, se ha estado hablando mucho del tapaboca, ¿no? Ahorita, ¿cuántas personas tenemos? 429. Entonces, hay muchos que no han visto, pero está el video que les mandé al quarantine del pañal. Entonces, aquí lo tengo yo. Entonces, aquellos, vamos a salirnos afuera porque también quiero que se protejan, ¿no? Y al final mejor les enseño para no distraernos, al final les enseño, acuérdenme. Entonces, necesitamos ponernos la armadura de Dios, ¿no? Y la armadura de Dios, normalmente dentro de un soldado es una vestimenta de metal con que los guerreros se protegían todo el cuerpo para enfrentar a sus enemigos en el campo de batalla. Entonces, ¿qué necesito yo para ponerme la armadura de Dios? Solamente declararlo en el nombre de Jesús. Hoy yo me revisto de toda la armadura de Dios en el nombre de Jesús para contrarrestar y atacar y defenderme de todas los dardos del enemigo que puedan venir contra mí en el nombre de Cristo Jesús, ¿no? Entonces está conformada, la armadura de Dios está conformada por 6 elementos, pero vamos a hablar de 2 porque definitivamente no sería demasiado largo.
Pero 2, está conformada por 6 elementos para enfrentar a Satanás, ¿no? Es necesario que todo creyente se revista de toda la armadura. Número 1, ¿no? Número 1, ¿no? Número 1, si soltamos, si salimos de ahí para yo poder entrar aquí, a ver. Ya, ahí está. Entonces, el primer punto, ¿me entiendes?, de la armadura de Dios es el yelmo de la salvación, es el casco, ¿no? El yelmo de la salvación, tú puedes decir, Padre, hoy me revisto con la armadura de Dios y me pongo el yelmo de la salvación, me pongo el casco de soldado, ¿no? Dice, el yelmo es el casco que protege la cabeza del soldado, ¿no? Entonces, el yelmo es el casco que protege la... Entonces, un soldado, cuando va a la guerra se pone su casco. En caso que le caiga un flechazo, ¿me entiendes?, en la cabeza, ¿qué pasa con el dardo? Se va. Rebota o se desvía y no le pasa nada. Protege la cabeza, ¿no? El yelmo guarda y cuida y protege todo conocimiento o pensamiento y entendimiento establecido, ¿no? Por Dios. Cuida y protege, pero también cuida que los dardos y las palabras del diablo no puedan entrar a nuestras vidas. El dardo de Satanás a nuestra mente es la duda. El dardo de Satanás a nuestra mente es que te vas a morir, ¿no? El dardo de Satanás es que no vas a tener que comer, ¿no? Tu hijo se va a enfermar, ¿no? Tu papá se va a morir, ¿no? Y va a pasar algo, ¿me entiendes?, en Estados Unidos y la familia que tienes ahí, algo le va a pasar. Entonces, son dardos que el diablo viene y te tira a tu mente. Y si tú no estás cubierto del casco, del yelmo de la salvación, entonces comienza a elaborar. Pero el casco nos ayuda a protegernos, que cuando vengan esos dardos a nuestra mente, podamos nosotros acordarnos de las promesas que Dios ha hecho a nuestras vidas. Nos comenzamos a acordar de las cosas que dicen las palabras concerniente al desánimo, a la duda y al temor. Cuando Satanás vino a Eva y le dijo, tú vas a ser como Dios, ¿no? Cómete de este fruto, ¿no? Y porque si tú lo comes, tú vas a ser como Dios, vas a saber el bien y el mal. Entonces, realmente fue un ataque a la mente de Eva, fue un ataque a los pensamientos y al entendimiento de la palabra de Dios. Viene a desequilibrar la palabra y el mensaje que Dios le dijo y la palabra de obediencia que debería de haberse sujetado, lo puso en duda. Cuando tú estás en duda o el diablo te pone en duda algo que ya Dios ha dicho que te va a dar, que te ha prometido, entonces es que no traes el yelmo de la salvación. Entonces, en una guerra espiritual, nuestra cabeza y nuestros pensamientos es el blanco. Ahí es donde te tira el diablo, ¿no? Él sabe bien, ¿me entiendes?, que tienes una mente débil, que tienes una mente desquiciada. No. No desquiciada, no. Desequilibrada. O falta de, ¿cómo se llama?, de entonarla. Entonces Satanás quiere sabotear tu mente con pensamientos. Y pensamientos negativos, con pensamientos de duda, de temor, de miedo, de zozobra, de angustia, de soledad, de muerte, de mortandad. Imagínate cómo está el mundo hoy en día, ¿no? Imagínate cómo está. Nosotros estamos aquí, tenemos casi más de 20 días aquí, y aún así, ¿me entiendes?, estamos con la zozobra. En ciertos momentos decir, pasará algo. De repente amaneces con la garganta, ¿me entiendes? O oímos, ¿me entiendes?, que Claudio está tosiendo. Le digo, oye, tú tienes el coronavirus, ¿no? Entonces estamos mirando, ¿me entiendes? Y ahí está, mira. Y verdaderamente... yo también.
Y aún así, ¿me entiendes? Que estamos protegidos porque ya nosotros pasamos la cuarentena, todos aquí en casa hemos pasado la cuarentena. Si hubiésemos tenido, ya hubiese salido, pero ya no tenemos. Pero de todas maneras, siempre el pensamiento del diablo, de la duda, se quiere trepar a nuestra mente y decir, no, me parece que tú tienes un poquito de calentura, ¿no? Y tienes un poquito de fiebre, tráete el termómetro, ¿no? Y ahí estamos mirando el termómetro, ¿no? Pero el diablo quiere sabotear tu mente, quiere gobernar tus pensamientos, pero cuando tú dices, yo, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Yo me someto, ¿no? Yo me revisto de toda la armadura de Dios, ¿no? Yo me revisto de toda la armadura de Dios. Entonces estás poniéndote el casco, me pongo el casco de la salvación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para que ningún diablo venga, ¿no? ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Sabes qué? Si tú te tirares de aquí del templo, ángeles van a venir a recogerte, ¿no? Y no van a dejar que tú caigas, ¿no? Dios va a enviar ángeles, ¿no? Porque escrito está, ¿no? Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Porque el Satanás le dijo, le ofreció pan, ¿no? Convierte esas piedras en pan. Y le dijo, no. Cristo le dijo, no solo del pan vivirá el hombre, ¿no? Entonces, nosotros siempre a veces tendemos a conversar con el diablo indirectamente, no porque quisiéramos, porque ese pensamiento dudoso que viene a nuestras vidas. La palabra de Dios en nosotros sostiene el yelmo de la salvación. Oigan, la palabra de Dios, ahí dice, lo pueden leer muy bien, la palabra de Dios en nosotros sostiene el yelmo de la salvación. Si yo sé que soy salvo, yo sé que soy hijo de Dios, el diablo que me venga a decir, tú no eres hijo de Dios, oye, estás loco aquí, fuera de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy seguro, ¿me entiendes? Que la palabra que trae convicción a mi vida y que yo creo que soy hijo de Dios, nadie me la puede quitar. Había un hermano que hace años dijo, pastor, ¿me entiendes? Freddy, el diablo me ha engañado que no soy salvo. Estoy predicando la palabra de Dios, pero siento que no soy salvo. El diablo le había robado la palabra de Dios, que era el sostén de su yelmo de la salvación. Por eso, lee la palabra. Hemos declarado en la iglesia, año de la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. La palabra de Dios es el yelmo de la salvación. Entonces, para pararte por fe en las escrituras, hoy pongo sobre mi cabeza el yelmo de la salvación en el nombre de Cristo Jesús. Ora conmigo en este momento, hoy pongo sobre mi cabeza el yelmo de la salvación, basado en la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Me revisto de toda la armadura de Dios y del yelmo de la salvación. Y ningún dardo del enemigo de incredulidad y duda podrá penetrar. Porque la palabra de Dios, que es la promesa, que es la protección, me cuida de todo ataque. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso a Cristo. Número 2, y con esto nos vamos. La espada del Espíritu. Todo soldado no solamente tiene el casco, sino tiene la espada del Espíritu, ¿no? Que es la palabra de Dios. Eso está en Efesios 6:17b, ¿no? Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la espada es el arma de protección, de ataque y defensa de un soldado. Por eso hemos declarado este año 2020 el año de la lectura de la palabra de Dios. Lee la palabra, ¿no? Lee la palabra. Y comenzamos, pero ahí nos quedamos en la iglesia, ¿no? En grupo, pero en casa tú lo puedes hacer, ¿no? Lee la palabra. Entonces, la espada, ¿no? Es el arma de protección, ¿no? Entonces, si yo soy un soldado y tengo una espada, me sirve para atacar y luego para defenderme. Entonces, si alguien me tira un sablazo, entonces, ¡pum!, me defiendo y luego ataco. Me defiendo y ataco.
Entonces, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, me defiendo y ataco, me defiendo y ataco. Amén. Y eso es lo que, ¿no? Entonces, en la guerra espiritual, la espada es la palabra de Dios. Usar correctamente la palabra de Dios como arma de ataque y defensa te ayudará a proteger tu territorio y reprender todo enemigo. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Haz que convierte estas piedras en pan, ¿no? Y Cristo, ¿qué le dijo? Tomó la palabra, la misma palabra de Dios, y dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Se defendió y atacó. Se defendió y atacó. Amén. Y el diablo siempre no va a usar también la palabra. El diablo no te dice, ándate y fuma, ¿me entiendes? Y drógate, emborráchate, vete en fornicación, sino el diablo usa la palabra, ¿no? Usa la palabra de Dios para atacarte también a ti, para poder desmentir tu vida, ¿no? Entonces, usa la palabra de Dios siempre, pero para que tú tengas una espada bien afiladita, tu espada tiene que estar bien afiladita, bien fuerte, es que tú tengas una buena doctrina, que tú tengas una buena palabra. Si no tienes palabra, ¿qué haces? Entonces, al final, terminas, ¿me entiendes?, rindiéndote a Satanás. Si no tienes buena palabra, tu casco no sirve, tu yelmo de salvación, que es el casco, no lo tienes, y no sabes defenderte porque no sabes usar bien la palabra de Dios. Entonces, por eso, cuando el enemigo te ataca, ¿qué debemos de hacer? Señor, dame una palabra en el nombre de Jesús. Señor, dame una palabra en la mañana, en la tarde, en la noche, en todo. Dame una palabra, dame una palabra, dame una palabra. Señor, necesito que me des una palabra para estos momentos angustiosos que estoy viviendo. Y el Señor te va a dar una palabra. Y esa palabra es el casco de la salvación, ¿no? Y es la espada para defenderte. Entonces, todo lo que tienes que hacer es pedir una palabra, ¿no? Entonces tú estás mirando, ¿me entiendes? A ver quién ¿me entiendes? Te ayuda, quién, ¿no? El cual es bueno, ¿no? Para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros. Pero, y yo te doy, ¿me entiendes? La solución para tu vida, ¿no? Entonces, si tú sientes, ¿me entiendes? Que te vas a morir, que no tienes que comer, que va a pasar algo, que las cosas, especialmente ahorita que vivimos en un tiempo tan difícil, busca una palabra. Cuando tengas a orar ahí en la noche, cuando no puedas dormir, Señor, dame una palabra, dame una palabra, dame una palabra. De repente, pensando en la palabra, te eches a dormir, porque el diablo no va a dejar que estés despierto mucho, porque Dios te va a dar una palabra, mejor te noquea ahí el diablo, para que te duermas de una vez. Pero, y Dios te va a soltar y te va a decir, ¿me entiendes? Busca, ¿me entiendes? En Efesios capítulo 6, versículo 11. O Dios te dice, no, busca en Mateo tal. O te hace acordar una palabra, ¿no? Ya, entonces inmediatamente busca en tu vocabulario, o entra a Google y Google it. Ahí dile, busca la palabra, cualquier palabra, tú le pones ahí cualquier cosa a Google y Google, ¿me entiendes? Se sabe toda la Biblia. No, se conoce más Biblia que el diablo, que creo. Y que Dios, pero la googleas y te sale de todo ahí, en todo tipo de Biblias. Y entonces usa la palabra de Dios, entonces no sufras, pero ¿qué palabra ahora? ¿Qué hago? Voy a comenzar a leer. Sí, lee la palabra como una parte de tu disciplina, pero cuando necesitas una palabra para defenderte, para atacar, para cubrirte la cabeza, busca una palabra. Ora conmigo en este momento, dile, Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes mi necesidad, mi debilidad, y necesito una palabra. Dame una palabra para este tiempo que estoy viviendo. Revélamelo en sueños, en oración, en el nombre de Jesús. Amén. Especialmente en sueños, ¿no? Porque paramos durmiendo todo el día. Ok, usa la palabra de Dios, siempre léela, declárala, memorízala, practícala y enséñala como
como parte de tu disciplina. Pero Cristo Jesús en el desierto sacó la espada del Espíritu al diablo y lo venció. La palabra de Dios debe de operar en ti como una arma contundente, cortante y eficaz que penetre hasta lo más profundo, produciendo daño irreparable en nuestro enemigo. Aún delante de Dios mismos debemos de tomar autoridad y emplear la espada del Espíritu para defender lo que nos pertenece y lo que Dios nos ha prometido dar. La palabra de Dios, Dios también puede dar una palabra para decirle, Señor, tú me dijiste, ¿me entiendes?, que me ibas a dar esto. Señor, tú me dijiste que me ibas a defender. Señor, tú me dijiste, ¿no? Y le acuerdas de la promesa, entonces usa la palabra, ¿me entiendes?, para reclamarle a Dios, ¿me entiendes? Si no estás satisfecho, ¿me entiendes?, ¿no? Y pídele el cuaderno de reclamaciones a Dios y dile, Señor, dame tu cuaderno de reclamaciones porque realmente tú me prometiste algo y no estás cumpliéndolo, ¿no? Entonces escríbelo, ¿me entiendes?, en el libro Reclamaciones Celestial, a ver, ¿me entiendes?, qué pasa, a ver cómo te van. Pero, ¿me entiendes?, ya Dios te dirá, no, sí, yo estoy haciendo esto, pero también tú, pues, ahí también Dios te va a decir, dame tu libro de reclamaciones, también te va a reclamar, ¿no? Entonces, pero la palabra de Dios, ¿me entiendes?, es para no solamente prepararnos para el diablo, sino para reclamarle a Dios, para declarar a Dios las promesas que Él nos ha prometido. La palabra de Dios contiene las promesas de heredad territorial prometidas a sus hijos. Satanás quiere apropiarse de ellas, pero si no nos paramos firmes, Él no podrá tomar nada de lo que nos pertenece. Amén. Si Dios ha dicho que esto es tuyo, no, te pertenece, te lo doy por heredad, eso es tuyo, ¿no? Entonces, Satanás dice, no, ese es mío. O Satanás te dice, no, eso no te pertenece. Pero tú tienes que decirle, no, esa es la promesa que Dios me ha prometido a mí. Las promesas de Dios son territoriales espirituales. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Así es que Nehemías 13:14, where it says, acuérdate de mí, de mi servicio. That's the scripture you wanted to know last time. Jeremías, ¿qué? No, Nehemías. Nehemiah Nehemías 13:14. ya, en Nehemías 13:14, ahí es donde tú puedes usar esta escritura, es una de las escrituras preferidas de mi esposa, donde dice 13:14, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Señor, acuérdate de mí, ¿no?, que yo te he servido. Acuérdate de mí, Señor, que yo estaba en tu casa. Acuérdate de mí, que yo soy tu hija. Acuérdate de mí, Señor, que he dejado todo del mundo. He dejado todo para servirte, para darte. He dejado todo, he dejado mi país, he dejado todo, Señor, por ti. Acuérdate de mí, Señor. Quiero que tú respondas, ¿no? Entonces la palabra de Dios, nosotros podemos usar esta palabra, Dios se lo dio a mi esposa y es la que usa, ¿no? Cuando ella mira, ¿me entiendes?, que Dios, ¿me entiendes?, cuando mira que le faltan esas riquezas, esas promesas que Dios le ha dado, entonces ella saca su escritura y tú buscas tu escritura o busca escrituras y Dios te da una escritura, ¿me entiendes?, para que tú puedas retomar y Dios pueda darte las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Entonces, este es el libro de reclamaciones, ¿no?, donde le reclamas a Dios, ¿no? Cuando Abraham le dijo a Dios, ¿no?, Señor, tú vas a destruir Sodoma y Gomorra también, Señor, ¿cómo es posible? Moisés le dijo al pueblo, le dijo a Dios, Jehová, Dios, ¿cómo vas a destruir a este pueblo que lo has sacado de Egipto? Lo has hecho cruzar milagrosamente has hecho milagros, señales, prodigios, has matado a cantidades de personas, han muerto en Egipto. Ahora, ¿me entiendes? Los vas a matar a todos aquí en el desierto. ¿Qué clase de Dios eres? ¿Qué te va a decir la gente? Dios, por favor, ¿me entiendes? Y dice que Dios oyó la oración de Moisés y dice, me arrepiento, ¿no?, de haber tratado, ¿me entiendes?, de hacer esto. Pero lo que pasa es que Dios se cansa a veces con nuestros pecados, ¿no? Se cansa con nuestra inmadurez, se cansa, ¿me entiendes?, de mirar, ¿me entiendes?, que no te entra nada, ¿no? Y ya, pues Dios dice, ¿sabes qué? Ya no tengo paciencia, ¿no? Entonces, pero si tú le oras a Dios, Dios verdaderamente
te escucha y te perdona, ¿no? Y Dios varias veces ha intentado terminar, ¿me entiendes?, con todos, ¿no? Y realmente, pero Dios, ahora estamos orando por el mundo y Dios se está acordando, ¿me entiendes?, que tiene hijos acá, que tiene gente santa, gente que busca a Dios, y va a traer sanidad, no nomás al mundo, la mortandad que va a venir, va a pasar, ¿no? Pero realmente va a traer sanidad a nuestras familias, a nuestras vidas, y va a haber un nuevo renuevo, ¿no? Va a haber una nueva. Siempre que viene algo nuevo, siempre Satanás quiere levantarse. Por eso el día viernes quiero hablarte, ¿no?, de cómo cuando vino lo nuevo, la salvación a través de Jesús, Herodes levantó un espíritu de mortandad sobre la ciudad. Entonces, la mortandad siempre ha estado, ¿no?, rondeando, especialmente cuando Dios quiere traer algo nuevo. Un avivamiento está por venir al mundo. Un despertar como nunca antes. Vamos a ser parte nosotros de algo tremendo. Prepárate porque vas a ser parte del ejército de Dios, del avivamiento que se viene, ¿no? Y el diablo sabe que se viene algo grande a la tierra, ¿no? Y está preparando este tiempo de mortandad para tratar, ¿me entiendes?, alocadamente de tratar de sorprendernos, ¿no? Pero vencido está en el nombre de Jesús. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por esta bendición, Señor, de estar reunidos, de poder recibir, Señor, todas estas maravillosas cosas, Señor, que tú nos das. Gracias por tu palabra. Lo recibimos desde ya tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Hoy yo me revisto de toda la armadura de Dios. Me revisto, repite conmigo, hoy me revisto de toda la armadura de Dios. Me pongo el yelmo de la salvación, que es el casco, y tomo la espada del Espíritu, y me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza, en el nombre de Cristo Jesús, para enfrentar, para contrarrestar todos los ataques de mis enemigos, hasta verlos completamente derrotados. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.